Quiero preguntarte esta mañana, ¿qué es lo que te da esperanza en este mundo? ¿Qué hay que te puede dar gozo? Y no solo gozo para un momento, durante un día, ni durante un año, sino durante toda tu vida. Cuando lleguen las noticias de una enfermedad seria, ¿a dónde acudes para tu esperanza en medio de esa prueba? O cuando los hijos no están caminando con el Señor, o cuando pierdas el trabajo, o la casa, o la salud, cuando estés abrumado y agotado con tu propio pecado. ¿Qué te puede sostener en medio de estas muchas pruebas de la vida? ¿Qué te puede dar esperanza en este mundo tan afectado por el pecado? ¿Qué dirías si te dijera hoy que lo que te puede dar esta esperanza y te puede sostener en medio de las situaciones más oscuras de tu vida es una canción? Pero no cualquier canción, sino una canción que fue escrito hace 2700 años, una canción que ha sido ignorado por sus destinatarios originales, que por la negligencia ha sido de alguna forma censurada entre los que debían haber sacado provecho de ella. Y no estoy hablando de estas canciones famosas de los Beatles, que fueron censuradas por su contenido político, o otros que son ignorados por sus temas y contenido explícito. La canción a que me refiero que te puede dar esperanza y gozo es nada menos que este cántico del siervo que acabamos de leer en Isaías 52 y 53. Un cántico que se ha dejado de leer por los rabinos y los líderes religiosos de los judíos, y aunque contiene descripciones de sufrimiento brutal, y el mensaje de este cántico realmente dejará a los reyes de la tierra postrados en el polvo, esta canción no ha sido ignorada por causa de su contenido explícito ni por sus temas políticos, sino que ha sido ignorada y así censurada por los judíos durante los siglos, porque profetiza la identidad y la obra del siervo de Yahweh. Profecía que solo se ha cumplido en Jesús. Pero es precisamente la identidad y la obra de este siervo de Yahweh que Yahweh proclamó a su pueblo para que ellos tuvieran esperanza en medio de la situación más oscura de su historia. Y para entender cómo esta canción proveyó esta esperanza a Israel, tenemos que tomar los próximos minutos para entender su contexto, el contexto en que vivieron estos destinatarios originales. Y estoy hablando de la destrucción de Jerusalén y el cautiverio en Babilonia, que ocurrió en el año 586 antes de Cristo. Nos acordamos de que bajo los reinos de David y de Salomón, Jerusalén había llegado a ser una ciudad gloriosa. Llegó a ser una ciudad importante, no solo en la región, sino en todo el mundo. Una ciudad fortificada, formidable, casi inconquistable por la fuerza. Una ciudad que gozaba de un palacio real lleno de oro de las naciones, pero aún más que tenía el templo lleno de la gloria del Señor, adornado de oro, realmente una maravilla del mundo antiguo. Y Primero de Reyes nos cuenta que gente de todo el mundo venía a Jerusalén para comerciar y para maravillarse de la gloria de esa ciudad.
Nos acordamos de cómo la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón y Jerusalén y se vino y quedó atónita al ver esta ciudad tan gloriosa. Pero lo más importante de esa ciudad es que fue el lugar que Dios había escogido para hacer su morada entre su pueblo. Fue ahí en el templo donde el pueblo de Dios se relacionaba con Él, donde presentaban sacrificios, haciendo propiciación por sus pecados, donde podían servirle con gozo en su presencia, donde la misma gloria de Dios residía en el templo, marcando su presencia y su reino justo y amoroso sobre su pueblo. Y la gloria de Jerusalén fue diseñada para atraer a las naciones, para que viniesen a Jerusalén, para conocer a este Dios glorioso que moraba en medio de ellos. Pero a la luz de toda esta gloria, podemos entender la desesperanza, la aflicción de los habitantes de Judá y Jerusalén cuando en el año 586 a.C. Jerusalén fue arrasada por los babilonios. Dios había prometido que a causa del pecado de su pueblo, Él iba a entregarles a una disciplina y aflicción. Iba a entregarles a ser destruidos y llevados cautivos a otra tierra. Y después de 1 año y medio de un asedio brutal y sufrimiento que ni podemos imaginar, los babilonios conquistaron la ciudad. Segundo de Reyes 25 nos dice que el rey Sedequías fue capturado, sus hijos degollados ante sus ojos, antes que le quitaran los ojos para que la última cosa que viera antes de salir al cautiverio fue la muerte de su linaje. Y mientras que todo el pueblo salió en cadenas, llevados cautivos a Babilonia, el rey de los babilonios mandó a su ejército a arrasar totalmente la ciudad, quemándola con fuego, una destrucción total, como si una bomba nuclear la hubiera dejado totalmente asolada. Y es difícil imaginar una situación más desesperanzada. El sufrimiento de meses, la muerte de sus seres queridos, la ciudad gloriosa arrasada al suelo, y ahora eran esclavos de un rey pagano, lejos de su tierra, lejos de la morada de Dios. Fue una situación verdaderamente sin salida para estos judíos y sin esperanza. Y la pregunta otra vez es, ¿qué podría sostener a un pueblo en medio de tanta aflicción? ¿Dónde podrían encontrar esperanza en medio de tanto sufrimiento y muerte? Y la respuesta otra vez es en este cántico de Isaías 53. Porque 100 años antes de la destrucción de Jerusalén, Dios ya había proclamado este cautiverio por medio de su profeta Isaías en Isaías 39. Vamos a Isaías 39 brevemente, donde vemos en Isaías 39, versículo 6, que Yahweh proclama al rey Ezequías que por causa de su pecado, dice versículo 6, vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Y versículo 7, y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia.
Hermanos, 100 años antes de que ocurriera, el Dios que proclama el principio desde el fin, el santo Dios proclamó esta disciplina dura sobre su pueblo. Pero es a la luz de estas consecuencias abrumadoras del pecado del pueblo que Dios comenzó a proclamarles esperanza en el capítulo siguiente. Mirad capítulo 40, versículo 1. Dice, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado. Y en los capítulos que siguen, Dios proclama una y otra vez esperanza y consuelo y salvación para su pueblo, recordándoles que Él es el soberano Dios creador, ante quien los pueblos y sus dioses son como una gota en el cubo, son como un grano de polvo en la balanza, son menos que nada, insignificantes ante este Dios todopoderoso que es poderoso para obrar la salvación de su pueblo. Y este Dios poderoso prometió la salvación de su pueblo, Israel. Prometió hacerles volver de su cautiverio y restaurarles a la tierra y bendecirles una vez más en su tierra. Pero Él no solo prometió una restauración física, sino también prometió una restauración espiritual, salvación y el perdón de estos pecados que les llevó al cautiverio en primer lugar. Pero a lo largo de estos capítulos gloriosos surge una pregunta central. ¿Cómo es que Dios va a obrar esta salvación? ¿Cómo es que Dios traerá esta restauración, este perdón, para que tengamos esperanza en medio de tanta oscuridad? Y la respuesta sorprendente se da en una serie de cánticos en Isaías, culminando en este cántico que hemos leído de Isaías 53, en los cuales Dios revela que Él obrará esta salvación por medio de su siervo. Una salvación no solo de esclavitud en Babilonia, sino de esclavitud al pecado. Una salvación que no será solo para Israel, sino para todas las naciones, para nosotros. Y al centro de este mensaje de esperanza que Dios proclamó a su pueblo, lo que debía haberles dado esperanza en medio de su sufrimiento, lo que puede darnos esperanza a nosotros, gozo en medio de la aflicción y pruebas y en medio de nuestra lucha contra el pecado, es nada menos que el siervo de Yahweh que se proclama en este cántico del siervo en Isaías 53. Y hermanos, Dios reveló la identidad y la obra de su siervo por medio de esas canciones para que tanto Israel como nosotros pudiéramos identificar al siervo en su venida y también así poner toda nuestra confianza en Él. Y al ver estas profecías cumplidas en un hombre, podemos tener la confianza de que este hombre es el siervo y así confiar plenamente en Él para la salvación. Y por esto tenemos que estudiar este capítulo que identifica al siervo. Después de esta introducción larga al contexto de este cántico, vamos a ver en esta mañana solo la primera estrofa de este cántico. Los versículos del capítulo 52, los versículos 13 al 15, que presentan un resumen de la vida y el ministerio del siervo. Volvemos a Isaías 52 y vamos a ver que presentan un resumen de la vida y el ministerio del siervo. Y lo que vemos aquí es chocante, es sorprendente al extremo,
porque lo que veremos es que el siervo será exaltado hasta lo sumo, pero también humillado al suelo en aflicción y después reconocido por todo el mundo. Así que hoy vamos a ver en Isaías 52, versículos 13 al 15, tres realidades sorprendentes del siervo para que le identifiquemos y confiemos plenamente en él. Tres realidades sorprendentes del siervo para que le identifiquemos y confiemos en él. Vamos a ver primero que el siervo será glorificado en versículo 13. Segundo, que el siervo sufrirá en versículo 14. Y finalmente el siervo será vindicado en versículo 15. Pero primero en versículo 13, el siervo será glorificado. El siervo será glorificado. Estamos acostumbrados a las compañías que buscan llamar nuestra atención con su publicidad llamativa, con su eslogan diseñado a solicitar de nosotros una respuesta positiva. Pero también estamos muy acostumbrados a ignorar esa publicidad, estos llamados a la atención. Pero cuando Dios nos llama la atención, hay que prestar atención. Y es lo que vemos en versículo 13. Dios nos llama a prestar atención no a un producto ni a un servicio, sino a su siervo. Mirad, versículo 13 dice, he aquí mi siervo. Es un llamado a prestar atención al siervo de Yahweh, porque es este siervo que cumplirá los propósitos de Dios. Porque mirad, versículo 13 otra vez dice, he aquí mi siervo prosperará. Esta palabra se trata de actuar sabiamente de tal manera que produce éxito. Como un comentarista dice, esta palabra significa que el siervo sabrá y hará lo necesario para cumplir el propósito de su llamado. En otras palabras, su éxito es garantizado, no fallará, él cumplirá su misión. Como dice Isaías 53, versículo 10, la voluntad de Yahweh en su mano prosperará. Él traerá salvación. Pero ¿qué será el resultado de su éxito? Versículo 3 sigue. Será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Como recompensa por cumplir la voluntad de Dios, el siervo será enaltecido, será levantado y en gran manera exaltado. Son tres sinónimos que enfatizan que Él será dado el lugar por encima de todos. Enfatiza la glorificación del siervo que resulta de llevar a cabo la salvación de Dios. Y esta triple repetición de esta idea revela que el siervo no solo será glorificado, sino que será glorificado a lo sumo, al máximo. Será exaltado a la posición más excelso. Y al escuchar esto nos parece ser lenguaje que pone al siervo a la par con Dios, haciéndole igual a Dios. Pero esto es imposible. Incluso blasfemia hablar de un hombre que es igual a Dios, a menos que el siervo también sea Dios. Y lo que este texto revela es que el siervo es Dios, el Hijo de Dios, porque las palabras enaltecido y levantado son las mismas palabras que se usan en Isaías 6, cuando Isaías vio a Yahweh sentado en el templo sobre su trono y dice que Él es alto y sublime. Son las mismas palabras aquí usadas para describir al siervo. Y la palabra exaltado es la misma palabra que se usa en Isaías 2:17, donde dice que
Será humillado el orgullo del hombre y abatido la altivez de los hombres. El Señor solo será exaltado en aquel día. Solo Yahweh será exaltado, dice el texto. Pero aquí Dios dice, mi siervo será exaltado de la misma manera. Al usar esta combinación de palabras, Dios declara la identidad de su siervo, uno que será exaltado como Dios, que tendrá la misma gloria de Dios. Porque a la misma vez que este siervo es un hombre, un hijo de David, también será Dios mismo, el Hijo de Dios. Hermanos, esto solo puede describir a un solo hombre en la historia de la humanidad. El Señor Jesús es el siervo de Yahweh. Y el apóstol Juan confirma que Jesús es el siervo de Isaías 53 en Juan 12. Porque cuando los judíos rechazaron a Jesús después de ver todos sus milagros que dieron la prueba de que tienen a Dios enfrente de ellos, Juan dice que este rechazo fue para cumplir lo que Isaías escribe en este cántico en capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Y Juan cita este pasaje porque él sabe que Jesús es el siervo de Isaías 53, que como veremos sería rechazado por su pueblo. Juan afirma que Jesús es el siervo, pero a la misma vez, un versículo después, en Juan 12, Juan también cita Isaías 6, donde Isaías ve a Yahweh alto y sublime, pero Juan ahora aplica esta visión de Isaías de la gloria de Dios en el templo a Jesús, a este hombre, cuando dice en Juan 12, versículo 41, esto dijo Isaías de Jesús porque vio su gloria y habló de él. Isaías vio la gloria de Jesús cuando vio la gloria de Dios en el templo. Porque Jesús es Dios con la misma gloria de Dios. Y es lo que Jesús mismo afirma en Juan 17, diciendo, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Y Juan dijo en Juan 1:14, hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y 700 años antes del nacimiento de Jesús, Isaías vio su gloria, vio la gloria del siervo que sería enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. E Isaías habló de él. Jesucristo es este siervo, el Hijo de Dios, Dios mismo. Y en esto hay algo chocante, realmente sorprendente, que el siervo, el esclavo de Yahweh que llevaría a cabo la salvación de Dios, la salvación, de Israel y de las naciones por su humillación y sufrimiento y muerte, él es nada menos que el mismo Hijo de Dios. Coeterno, coigual, consubstancial con el Padre, verdadero y glorioso Dios, y Él se hizo siervo para morir por pecadores como tú y yo. Jesús es este siervo glorioso y el texto nos dice que Él prosperará, Él tendrá éxito, Él no fallará en cumplir la salvación de Dios. Él salvará a todos los que el Padre le ha dado. Y en medio de tu aflicción más profunda, ¿qué mejor esperanza
puedes tener. Sabiendo que el que te ama, el que se entregó por ti para que tú tuvieras vida eterna, es nada menos que este Dios poderoso que puede cumplir tu salvación, que puede llevarla a cabo hasta el final. Es nada menos que el glorioso Hijo de Dios que creó todo lo que existe, que puede salvar. Nuestro Salvador es este siervo glorioso de Dios que vemos en este pasaje y nosotros podemos poner toda nuestra confianza en Él. Pero la glorificación del siervo que vemos en este versículo realmente es el fin de la historia. En el año 2008 salió la película Quisiera ser millonario. Algunos tal vez la habrán visto, pero la primera escena presenta a un joven llamado Malik que está a punto de contestar la última pregunta en el show famoso ¿Quién quiere ser millonario? Comienza presentando a Malik en la cúspide, en la cima de la gloria, a punto de ganarse todas las riquezas que podría querer. Pero esta gloria fue el fin de la historia. Una historia que se compone de tristeza y sufrimiento para que al final llegue a la gloria. De la misma manera, versículo 13 nos muestra el fin de la historia. Primero, la gloria del siervo. Pero antes de esta glorificación sublime, versículo 14 nos muestra que el siervo sufrirá. Y es la segunda realidad sorprendente del siervo para que le identifiquemos y pongamos nuestra esperanza en él. Es que el siervo del Señor sufrirá. El siervo sufrirá. Y es lo que menos esperamos. Es lo que los judíos no esperaban. Que el glorioso siervo de Yahweh, el Mesías, el quien es Dios mismo, que éste sufrirá. Pero es justo lo que vemos en el versículo. Mirad, versículo 14 dice, de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Comienza haciendo una comparación. Y cuando los hombres hacen comparaciones, casi siempre es una comparación de los logros o de los méritos de una persona. Este ha ganado tanto como Nadal, si fuera posible. O el otro juega como Messi. Pero aquí no vemos una comparación de logros, sino de los horrores del sufrimiento. Porque Yahweh habla de su pueblo Israel y dice, de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia. La pregunta es, ¿en qué manera se asombraron las naciones al ver a Israel en su disciplina? ¿Cómo uno respondería ante una escena de destrucción y muerte cruel? Porque cuando Israel rompió el pacto mosaico, yendo tras sus ídolos y su adulterio espiritual, rebelándose contra Dios, Él les disciplinó severamente como ya les había advertido en Deuteronomio 28. Y esto ocurrió primero en el año 722 antes de Cristo, en la conquista de las 10 tribus del norte a manos de los asirios, y luego esta destrucción de Jerusalén que hemos visto, el cautiverio en Babilonia que dejó Jerusalén con su gloria en cenizas. Y Jeremías 18:16 describe cómo las naciones reaccionaron al ver esta devastación, diciendo, todo el que pase por ella se quedará atónito.
y maneará la cabeza. La destrucción de Israel y Judá fue tan horrenda que dejó aún las naciones más salvajes, más guerreras, sin palabras, a la luz de la destrucción total que vieron en Israel. Y solo podrían tapar la boca y manear la cabeza en horror. Y Dios dice en versículo 14 que así será el sufrimiento de su siervo glorioso. Sería tan profundo, tan chocante, que los que le vieron solo podrían quedarse atónitos, maneando la cabeza en espanto. Dice, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Y este lenguaje no quiere decir que el siervo va a sufrir más físicamente que cualquier hombre de la historia, sino la idea es que será desfigurado, sufrirá tanto hasta el punto de casi no ser reconocible como hombre. Isaías 53, versículo 3 dice que Él fue como uno de quien los hombres esconden el rostro, ni podrán mirar tanto sufrimiento en Él. Pero sabemos que no es solamente el sufrimiento físico que produce este asombro. Hay otros hombres a lo largo de la historia que han sufrido más físicamente. La causa de este espanto es que el siervo llevaría sobre sí toda la ira ardiente e infinita de Dios, de un Dios santo, contra el pecado, no de una persona, no de dos personas, sino de todo ser humano que cree en Cristo para la salvación. Porque como Isaías nos dirá en el capítulo 53, el siervo cargaría la iniquidad de todos nosotros, todo creyente, y el castigo por nuestra paz caería sobre él. E Isaías 53, versículo 10, mirad este versículo, describe cómo cayó este castigo por nuestros pecados sobre el siervo. Dice que Yahweh quiso quebrantarle. La idea es aplastarle, sometiéndole a padecimiento. Dios en su gran amor promete en Isaías enviar a su siervo, a su hijo amado, no para ser un buen maestro, no para ser un buen profeta. Dios le envió al mundo para llevar sobre su cuerpo los pecados de todos los que van a creer en Él, todos los que Él salvará. Y llevaría nuestros pecados sobre la cruz, ahí muriendo en nuestro lugar. Y el Señor ahí le quebrantó. Un sufrimiento inmensurable bajo la ira de Dios, no contra su pecado, sino contra el nuestro. ¿Estás aquí hoy bajo el peso de tu pecado, sabiendo que eres pecador y que mereces el infierno, pero no sabes cómo Dios podría perdonar a una persona como tú, un pecador con tanto pecado? No es por intentar tú ser buena persona, no es por dejar algunos hábitos malos. Dios te puede perdonar porque Él envió a su siervo glorioso para sufrir en el lugar de pecadores. Para que si tú crees en Él, en su sacrificio en la cruz, tendrás perdón y reconciliación con Dios. Tendrás vida eterna, no por tu obra, sino por la obra del siervo muriendo en el lugar de pecadores como tú y yo. ¿Quién es este siervo para que creamos en él? El Señor Jesucristo,
quien se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la cruz, hasta la muerte de cruz, donde la ira de Dios fue derramada sobre él, la ira de Dios contra todo el pecado de todo creyente fue derramada sobre él. Él fue golpeado, azotado, pegado, escupido y luego crucificado, una muerte en ignominia. Y el que es el eterno Dios sufrió tanto que los que le vieron en su muerte en la cruz respondieron como los que vieron el sufrimiento de Israel. Lucas 23, versículo 48, graba la reacción de las multitudes al ver a Cristo en la cruz, al presenciar este espectáculo. Y dice que al ver su sufrimiento, dice que ellos se volvieron golpeándose el pecho. Quedaron atónitos y Salmo 22 dice que manearon la cabeza, tal como Isaías profetizó. Esta profecía fue cumplida en Jesús. Jesucristo es este siervo que sufrió en ignominia para los pecados, que murió para nuestro perdón, para que podamos tener vida eterna. Y si hoy no lo conoces, puedes arrepentirte de tus pecados, confesando tus pecados a Dios, y puedes creer en la muerte de este glorioso siervo que Dios envió para morir y pagar el precio por nuestros pecados y para nuestra vida eterna. Y si eres creyente, esta verdad de que nuestro Salvador es este Señor que nos ama y que sufrió por nosotros, esta verdad es lo que nos puede sostener en medio de nuestra aflicción y en medio de las situaciones y pruebas de la vida y en medio de nuestra lucha contra el pecado. Porque sabemos con certeza que Él es quien obró nuestra salvación, que la terminará hasta la venida de Jesús, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, porque Él ya pagó el precio. Él es este siervo que sufrió. Respondamos hoy al siervo poniendo toda nuestra confianza en Él. Pero ¿cómo responde el mundo ante el sufrimiento del siervo? Los judíos, los líderes religiosos respondieron a su muerte con felicidad, acabaron al final con su enemigo mortal. Para los romanos, él fue simplemente otro criminal muerto. Y a lo largo de la historia, Jesús ha sido relegado al segundo plano, dado una importancia menor como buen profeta o maestro. Pero Isaías proclama una verdad que dejará a todo ser humano asombrado, con la boca cerrada ante este siervo, porque Él nos muestra que el siervo será vindicado. El siervo será vindicado. Esa es la tercera realidad sorprendente del siervo, para que le identifiquemos y pongamos nuestra confianza en Él. Es que el siervo será vindicado. Mirad versículo 15. Dice: ciertamente Él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante Él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Este versículo comienza con una declaración, que el siervo asombrará a muchas naciones. Y esta es la traducción de esta palabra que refleja la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento en el griego. Y hay algunos que argumentan a base de esto que debemos entender su significado como asombrar o sorprender,
por causa de los paralelos también con una palabra en árabe. Y así simplemente expresa que que la obra del siervo dejará a las naciones asombrados, sorprendidos. Y es cierto, Él dejará a las naciones calladas ante Él. Y es una posible interpretación de esta palabra. Sin embargo, esta palabra se usa en el Pentateuco y para hablar de rociar con agua para la purificación. Y en particular en Levítico se usa para hablar de rociar sangre para la purificación de los pecados. Entonces, lo que parece que Isaías está mostrando es que el siervo rociará a muchas naciones. Purificará no solo a Israel de sus pecados, sino que Él purificará a muchas naciones con su sangre. Y que al entender las naciones, al entender que el siervo murió para hacer propiciación por el pecado, los reyes de estas naciones cerrarán la boca. Al entender que el siervo murió para salvar, los gobernantes quedarán sin respuesta. Y creo que tenemos la confirmación de esta interpretación al ver la trayectoria de los cánticos del siervo. Acompañadme brevemente a Isaías 49. Isaías 49, un par de capítulos antes, versículo 6. Porque estos cánticos son correlacionados, muestran la obra del siervo, y en Isaías 49, versículo 6, Dios está proclamando a su siervo lo que dice al fin del versículo. Dice al siervo: te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. ¿Qué está pasando? Dios está declarando que su siervo será fuente de salvación para las naciones. Pero ¿cómo responden entonces los gobernantes de este mundo al que es despreciado? Versículo 7, lo verán reyes y se levantarán. Es una señal de respeto y reverencia. Y príncipes y se postrarán. Responderán con asombro reverente y adoración al entender que este siervo es el que ha obrado la salvación de Dios. Podemos volver a Isaías 52, porque es justo lo que vemos en versículo 15. Dice: ciertamente Él esparcirá, rociará, purificará a muchas naciones, traerá salvación a estas naciones, pero ¿cómo responderán los poderosos de la tierra? ¿Qué dice el texto? Los reyes cerrarán la boca ante Él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Lo que Isaías está diciendo aquí es que viene un día en el futuro cuando todos los gobernantes de este mundo, los reyes, los líderes, junto con los que le siguen, todos los que han ignorado a Jesús, que le han llamado solo un buen maestro o profeta, los que han negado o ignorado su muerte en la cruz, los del pasado, los del presente, los del futuro, los que vienen más lejos de nosotros, todos sin excepción, un día en el futuro entenderán que la muerte de Jesús no fue una muerte en vano, sin valor. Fue el sacrificio que trae perdón y apacigua la ira de Dios contra nuestros pecados, y que solo en Jesús hay salvación. Entenderán que su obra en la cruz cumple el plan de Dios de traer salvación hasta los confines de la tierra. Y en ese día futuro, todos estos reyes, todas las naciones que le han rechazado, que le han despreciado, en ese día todos entenderán la necedad
de la cruz, que este judío crucificado es nada menos que el Dios quien creó el universo, que murió para el perdón de nuestros pecados, para traernos la salvación. Entenderán en este día que Jesús es el siervo del Señor. Y todos cerrarán la boca. Y lo único que podrán decir en ese día es lo que vemos en Filipenses 2, donde después de su humillación y su muerte, vemos que a causa de esto, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Todos estos reyes y gobernantes y pueblos y toda lengua va a confesar que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. E Isaías ya nos lo ha dicho, que después de su humillación, el siervo será glorificado y será vindicado. Podemos imaginar los pensamientos de estos cautivos que fueron rumbo a Babilonia en cadenas, que habían visto a sus familiares asesinados, que iban a ser esclavos de una nación pagana, lejos de Dios en Israel. Estarían pensando que su vida ahora estaba sin esperanza. Estarían llenos de temores acerca del futuro y de todo el sufrimiento que les quedaba por delante, y les quedaba mucho sufrimiento por delante. Estarían pensando con remordimiento y tristeza profundos su pecado y su rebeldía contra un Dios santo que les había llevado a estar en esta posición tan oscura. Habrían pensado en cómo su pecado no solo les hizo dignos del cautiverio, sino también dignos de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y abrumados por toda la situación y por su pecado, estarían en ese momento sin esperanza. Pero en medio de esta oscuridad recibirían un rayo de esperanza de esta fuente sorprendente, el siervo de Yahweh que Dios reveló en este cántico del siervo. Y en él podrían encontrar la promesa de Dios que él salvaría por medio de este siervo. Podrían encontrar su esperanza sabiendo que por su sufrimiento el siervo traería perdón de los pecados. Traería también restauración a la tierra y salvación, pero más importante, reconciliación con Dios, que había escondido su rostro a causa de sus iniquidades. Y este siervo traería esta reconciliación y esperanza de vida eterna y gozo eterno en la presencia de Dios. Y hermanos, nosotros podemos tener esta misma esperanza que nos sostendrá en medio de las situaciones más oscuras, más difíciles, las pruebas más grandes en nuestras vidas, sabiendo que Él quien nos ha salvado es nada menos que el glorioso Hijo de Dios, que es todopoderoso para controlar cualquier situación de nuestra vida. Cuando estemos agotados por nuestro pecado, podemos recordar que Él es quien murió y sufrió para que tuviéramos perdón de este pecado. Y podemos recordar que un día pronto estaremos con Él en su presencia, y así encontrar esperanza en cualquier situación. Porque Él es el glorioso siervo del Señor. Oramos.
Padre, te damos las gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque nos has dado esta fuente de esperanza, no solo para Israel, sino para nosotros, porque tú has revelado a tu siervo, tú le has enviado a la tierra para que podamos tener en él vida eterna, para que podamos tener en él todo lo que necesitamos en esta vida y en la vida venidera, para que tengamos reconciliación contigo, para morar en tu presencia para siempre. Ayúdanos a fijar nuestros ojos en el siervo, en nuestro Señor Jesús. Y Señor, si alguno aquí no le conoce, oro que tú obres por tu Espíritu para que pueda contemplar a Cristo, contemplar su gloria, entender su obra, arrepentirse y creer en Él. Oramos todo esto para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén.